Hola chicos, chicas, seguimos con el planteamiento del problema de nuestro proyecto de investigación de tesis y ahora vamos a tocar el tema de justificación de la investigación, que como decíamos va a ser uno de los elementos que van a componer el planteamiento del problema y que les decía que son como estos tres principales, ¿no? O sea, tanto la viabilidad del estudio como la evaluación de las deficiencias en el conocimiento, muchas de las veces lo integramos dentro de la justificación. Bueno, ¿qué es la justificación? Siempre les he dicho y no me canso de decirles que no me levanto un día y digo que aburrida estoy, voy a hacer una tesis, se me ocurre hacer una tesis. Pues no, realmente hacemos una tesis porque hay un propósito bien definido, ¿no? O sea, hay un por qué y hay un para qué. No porque estamos aburridas, no porque de repente se nos ocurrió, o sea, no. Entonces, esto es lo que implica justamente justificar nuestra investigación. Es el por qué y el para qué de nuestro estudio. ¿Por qué tiene que hacerse, no? Como esta parte, como queriendo convencer, ¿no? O sea, ¿por qué es importante llevar a cabo nuestra investigación? ¿Por qué es necesaria para la ciencia, para la población, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a fundamentar el por qué y el para qué de nuestro estudio. La mayoría de las investigaciones se ejecutan con un propósito definido, pues no se hacen simplemente por capricho de una persona, un poco lo que les comentaba ahorita, ¿no? Sino que más bien hay un propósito que está bien definido y que es significativo y que realmente va a aportar algo, ¿no? O sea, para nuestro campo, para la población, etc. Por eso vamos a tener algunos criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación. En primer lugar, la conveniencia, es decir, ¿qué tan conveniente es el hecho de llevar a cabo esta investigación? Siguiendo con el ejemplo que hemos venido tratando, bueno, ¿por qué será conveniente? ¿Para qué nos servirá? Y específicamente en psicología, pero ¿para qué nos servirá saber la sintomatología ansiosa y depresiva que viven las mujeres que han sido violentadas? Entonces, probablemente sí tenga una utilidad y una conveniencia, ¿no? Porque justamente me va a permitir saber qué síntomas, en qué niveles y con qué características presentan este tipo de población específica, ¿no? O sea, tanto para evaluarlas como para darles un tratamiento, para prevenir la violencia incluso. Entonces, bueno, es conveniente, ¿no? Sirve para muchas cosas. Igualmente, ¿qué relevancia social tiene? Es decir, cuál es su trascendencia para la sociedad, sobre todo quiénes se van a beneficiar, ¿no? O sea, porque no solamente generamos conocimiento para nuestra disciplina o para nuestro campo, sino también para la sociedad en general, ¿no? O sea, ¿qué proyección o qué alcance social va a tener para esto? Pues de entrada va a tener impacto en muchas mujeres, ¿no? O sea, en mujeres mexicanas, porque justamente vamos a comprender los síntomas o las vivencias que tienen de este fenómeno en particular, ¿no? Otra cuestión sería las implicaciones prácticas, es decir, si realmente esta investigación que nosotras vamos a desarrollar ayuda a comprender o a resolver un problema real, ¿no? Y aquí, bueno, fíjense, toda justificación es muy importante que nos valgamos de estadísticas, de prevalencias, de nuestro problema de investigación o de la necesidad que está, ¿no? Por ejemplo, en este caso pudiéramos decir que la ENDIRE, que es una encuesta que se hace a nivel nacional, arroja datos muy alarmantes y muy importantes sobre la violencia que viven muchas mujeres, ¿no? O sea, hay índices muy altos de violencia contra las mujeres y ahorita ante la pandemia que vivimos esto se ha incrementado, se ha intensificado aún más. Entonces, claro que resuelve, que ayudaría a resolver o a contribuir al conocimiento de un problema actual que está siendo de suma gravedad, ¿no? Entonces, en este caso, la justificación, para justificar nuestro estudio podemos valernos de estadísticas, de prevalencias, de la cuestión epidemiológica, ¿no? Sobre todo. Y bueno, ¿qué implicaciones también trascendentales tendrá para una amplia gama de problemas prácticos? Es decir, en este caso les comentaba, no solamente me va a ayudar a comprender la violencia que viven las mujeres, sino también a evaluarla, a atenderla, a prevenirla, a concientizar a la población, a un sinnúmero de cuestiones prácticas, ¿no? Entonces, quizás sea bastante viable. Otra cuestión es el valor teórico. Esto pasa mucho, ustedes ya se habrán podido dar cuenta cuando leemos, cuando indagamos acerca de un tema, hay muchas cosas que ya se han investigado, pero hay otras en las cuales pudiera haber un vacío por ahí en el conocimiento, ¿no? Es decir, algo que no se ha estudiado o no del todo, o no hay como mucha aportación, o hay mucha teoría, o no es del todo muy clara. Entonces ahí si encontramos ese huequito o ese vacío en el conocimiento, nosotros en todo caso pudiéramos abonar, ¿no? O sea, enriquecer aún más estas
teorías o estas evidencias que hay que no son del todo claras o que hace falta seguir investigando aún más. Por ejemplo, unas compañeras de ustedes indagaban acerca del tema de feminicidio y algo que veíamos por ahí era de que, bueno, es un problema social que es muy estudiado, pero desde la parte legal, desde lo jurídico, desde las ciencias sociales, desde la antropología, pero no tanto desde la psicología, ¿no? Entonces, aquí valdría la pena nosotras y nosotros ver qué es lo que podemos abonar, ¿no? O sea, desde nuestro campo a ese fenómeno social que es el feminicidio. Entonces, aquí quizás nuestra investigación sea más que resolver algún problema, sea más bien como de un valor teórico, ¿no? A lo mejor podemos aportar por ahí alguna teoría, a lo mejor podemos, no sé, ver cuáles son las variables que están relacionadas o que están implícitas, variables psicológicas con el feminicidio, no sé, de aquellas personas, por ejemplo, que llevan a cometer al feminicidio o aquellas personas que no tienen una aceptación social, es decir, que creen que el feminicidio no existe o que minimizan la importancia. Bueno, no sé, pudiéramos como aportar o abonar teoría, ¿no? Bueno, y puede haber también, por otro lado, puede ser que nuestra justificación para llevar a cabo nuestro estudio esté en una utilidad metodológica, es decir, pasa mucho cuando desarrollamos un nuevo instrumento, ¿no? O sea, por ejemplo, siempre les platico yo de mi experiencia de que cuando quise desarrollar un taller de prevención de violencia, pero con la temática de amor romántico, no había instrumentos aquí en México que me midieran amor romántico, entonces quizás mi investigación pudiera estar encaminada al desarrollo de un instrumento que me mida una variable, ¿no? O puede ser también el hecho de mejorar las formas, las técnicas, las estrategias para llevar a cabo un experimento o mejorar las metodologías, mejorar cuestiones como más metodológicas para ejecutar o llevar a cabo una investigación, ¿no? Entonces, en ese sentido habría que ver en cuál de estos criterios se encasilla mi investigación, es decir, si realmente la investigación que yo estoy planteando es conveniente, es decir, para qué sirve o a qué sirve, si es de una relevancia social, es decir, a quiénes va a impactar o qué proyección social va a tener, si hay una implicación práctica, es decir, si ayuda a comprender o a resolver un problema real, que aquí les decía podemos ayudarnos de estadísticas, de prevalencias, si tiene un valor teórico, es decir, si hay por ahí un huequito en el conocimiento, algo que no se ha estudiado del todo y que entonces podemos abonar, o si es de utilidad metodológica, es decir, si aportamos una nueva forma de estudiar cierto fenómeno en específico. Y eso es justamente lo que ustedes van a desarrollar en su justificación, pero más bien de manera descriptiva, ¿no? O sea, van a tomar cada uno de estos criterios para guiarse y entonces ir por ahí planteando la justificación de su estudio, ¿no? O sea, siguiendo con el ejemplo anterior, si mi estudio es saber cómo impacta la violencia de género en el desarrollo de sintomatología ansiosa y depresiva, entonces yo pudiera empezar a redactar por ahí, ¿no? O sea, ¿por qué es conveniente? ¿Por qué tiene una relevancia social? ¿A quiénes impacta? ¿A quiénes beneficia? ¿Qué problema va a ayudar a resolver? ¿Por qué? O sea, porque las índices de violencia están altas y entonces se pretende reducirlas, si tiene algún valor teórico, alguna utilidad metodológica, todo esto de manera descriptiva, ustedes lo van a ir desarrollando. Y bueno, chicos, chicas, hasta aquí este video sobre la justificación. Recuerden que cada uno de los elementos del planteamiento del problema es sumamente importante. Las preguntas y los objetivos de investigación son los que van a guiar todo nuestro proceso y siempre lo debemos tener muy en mente. Y esta parte de la justificación es justamente fundamental el por qué y el para qué quiero llevar a cabo mi estudio. El por qué es importante, el qué va a abonar, qué va a resolver, qué es lo que va a aportar a tanto la sociedad como a nuestra disciplina en particular. Bueno, nos vemos en el próximo video.